No estás atrasado, pero si sigues pensando así, tu vida nunca va a cambiar. Escucha esto con mucha atención. No es el tiempo el que está en tu contra, es el estado en el que estás viviendo. Porque hay personas que en meses transforman completamente su realidad, mientras otras pasan años sintiendo que están siempre un paso atrás. ¿La diferencia? No es suerte, no es talento, no es esfuerzo, es alineación. Tú no estás llegando tarde a tu vida. Tú estás operando desde un estado que no corresponde a lo que deseas vivir. Y mientras sigas en ese estado, vas a seguir viendo las mismas oportunidades pasar, las mismas situaciones repetirse, los mismos resultados aparecer. No importa cuánto te esfuerces, porque no es el esfuerzo lo que crea el cambio, es el estado desde el que vives. En este video vas a entender por qué te sientes atrasado, por qué parece que todo llega tarde para ti, y cómo cambiar eso desde la raíz, no con más acción, no con más presión, sino con algo mucho más profundo, que la mayoría nunca llega a comprender. Y cuando lo entiendas, vas a darte cuenta de que nunca estuviste atrasado. Solo estabas en el lugar equivocado dentro de ti. La mayoría de las personas vive con una idea silenciosa en la mente. Voy tarde, debería estar en otro lugar, ya perdí tiempo. Y sin darse cuenta, comienzan a tomar decisiones desde ese estado. Un estado de urgencia, de comparación, de presión constante. Pero aquí está el problema. Ese estado es exactamente lo que mantiene tu realidad igual, porque cuando te sientes atrasado, piensas como alguien atrasado, decides como alguien atrasado y reaccionas como alguien que cree que ya perdió. Y la conciencia solo puede reflejar eso. No importa cuánto intentes acelerar las cosas, no importa cuánto trabajes, si el estado interno es de llegué tarde, la realidad seguirá confirmando eso. Ahora escucha esto con mucha atención. El tiempo no es lo que organiza tu vida, es tu estado el que organiza el tiempo. Esa es la primera gran verdad que cambia todo. Hay personas que en el mismo punto donde tú estás ahora deciden algo diferente internamente, y de repente las oportunidades aparecen, las conexiones surgen, las cosas empiezan a encajar, no porque el mundo cambió, sino porque ellas dejaron de vivir desde el estado de atraso. Y aquí es donde entra tu poder real. Tú puedes cambiar de estado en este momento, no mañana, no cuando las cosas mejoren, ahora. Pero para que este cambio empiece a suceder de verdad, primero necesitas hacer algo muy simple y muy incómodo. Observar desde dónde estás viviendo. Si este mensaje ya te hizo ver algo que antes no veías, escribe en los comentarios: no estoy atrasado. No como motivación, sino como una nueva decisión interna. Porque en el momento en que dejas de asumir atraso, empiezas a abrir espacio para otra realidad. Y en el siguiente paso, vas a entender exactamente cómo hacer ese cambio de forma práctica. Entonces, ¿qué significa realmente estar desalineado? No significa que algo esté mal en tu vida. No significa que estés haciendo todo mal. Significa algo mucho más sutil. Estás viviendo desde una identidad que no coincide con lo que deseas. Porque todo lo que quieres, abundancia, tranquilidad, éxito, relaciones, claridad, ya existe como un estado de conciencia, pero tú no experimentas lo que deseas. Experimentas el estado que estás ocupando ahora. Por ejemplo, puedes querer abundancia, pero si internamente te sientes inseguro, preocupado por el dinero, con miedo a perder, no estás en el estado de abundancia. Puedes desear una relación, pero si te sientes solo, rechazado o insuficiente, no estás en el estado de alguien que ya es amado. Y aquí está la clave que casi nadie entiende. No manifiestas lo que quieres, manifiestas lo que eres en conciencia. Por eso muchas personas sienten que están intentando cambiar su vida, pero nada cambia, porque siguen siendo internamente la misma versión, siguen reaccionando igual, siguen pensando igual, siguen sintiendo igual. Y la realidad solo puede reflejar eso. Estar desalineado es exactamente eso, querer una cosa, pero habitar otra. Y mientras exista esa distancia, vas a sentir que la vida no fluye, como si todo costara más, como si todo llegara tarde,
como si algo estuviera fuera de lugar. Y en cierto sentido lo está, pero no afuera, dentro de ti. Y la buena noticia es esta: esa desalineación no es permanente, no es tu destino, no es tu personalidad, es solo un estado, y los estados pueden cambiar. Pero para cambiarlo de verdad, necesitas entender algo aún más profundo, algo que la mayoría ignora, y por eso sigue atrapada en los mismos ciclos durante años. La pregunta real es esta: si cambiar de estado es posible, ¿por qué la mayoría de las personas sigue atrapada durante años? Porque creen que cambiar es algo que se hace, cuando en realidad es algo que se asume. La mayoría intenta cambiar su vida usando acciones externas, trabajan más, buscan más información, consumen más contenido, pero internamente siguen siendo la misma persona. Siguen pensando desde la duda, siguen sintiendo desde la carencia, siguen reaccionando desde el miedo. Y entonces ocurre algo frustrante. Hacen más, pero no avanzan, porque el problema nunca fue la falta de acción, fue la falta de cambio de identidad. Entiende esto con claridad. No puedes vivir una realidad nueva si sigues siendo internamente la misma versión. No es cuestión de tiempo, no es cuestión de esfuerzo, es cuestión de quién estás siendo. Y aquí está el error más común. Las personas esperan sentir seguridad para cambiar. Esperan que las circunstancias mejoren para entonces sentirse alineadas. Esperan señales externas para finalmente asumir un nuevo estado. Pero la ley funciona al revés. Primero asumes y después la realidad responde. Primero te conviertes internamente en alguien que ya está donde quieres estar. Y luego el mundo externo se reorganiza, no antes, siempre después. Y mientras sigas esperando a que algo afuera cambie para entonces cambiar tú, vas a seguir sintiendo que estás atrasado, porque estás mirando en la dirección equivocada. El cambio real no comienza cuando algo mejora afuera. Comienza cuando dejas de ser la versión que está esperando. Y en el siguiente paso, vas a entender cómo hacer ese cambio de forma real, sin forzar, sin fingir y sin entrar en conflicto contigo mismo. Entonces, ¿cómo cambias de estado realmente? No forzando pensamientos, no repitiendo frases sin sentirlas, no intentando convencerte de algo que aún no eres. El cambio real de estado es mucho más simple, pero también más profundo. Empieza con algo casi imperceptible: dejar de identificarte con la versión actual, porque ahora mismo, sin darte cuenta, estás defendiendo una identidad, la identidad de alguien que se siente atrasado, que siente que le falta tiempo, que cree que aún no llegó a donde debería, y cada vez que piensas desde ahí, refuerzas ese estado. Entonces el primer paso no es crear algo nuevo, es soltar lo que estás siendo ahora. Dejar de repetir internamente: voy tarde, no es mi momento, algo me falta. Y aquí viene el cambio clave: empezar a observar tus pensamientos, sin creerlos automáticamente. Porque no todo lo que piensas es verdad. Mucho de lo que piensas es solo un programa repetido. Cuando dejas de reaccionar a esos pensamientos, cuando dejas de alimentarlos, algo empieza a cambiar. Se crea un espacio. Y en ese espacio puedes elegir algo diferente. No necesitas forzarlo. No necesitas gritar afirmaciones. Solo necesitas introducir una nueva dirección interna. Algo tan simple como: no estoy atrasado, estoy ajustándome. No me falta tiempo, estoy cambiando de estado. Al principio puede parecer sutil, incluso insignificante, pero es ahí donde todo empieza, porque ese pequeño cambio interno es lo que inicia la reorganización. Y en el siguiente paso, vas a entender cómo estabilizar ese nuevo estado para que no vuelvas automáticamente al anterior. Cambiar de estado es una cosa, permanecer en ese estado es otra completamente diferente, porque lo que hace que la mayoría vuelva al mismo lugar no es falta de conocimiento, es falta de estabilidad interna. Por unos minutos entiendes, sientes claridad, incluso te sientes diferente, pero después vuelven los mismos pensamientos, las mismas dudas, las mismas reacciones automáticas,
y sin darte cuenta, regresas al estado anterior. ¿Por qué? Porque tu mente está acostumbrada a ese estado. Es familiar, es conocido, y todo lo que es conocido tiende a repetirse. Entonces no se trata de cambiar una vez, se trata de sostener, pero no desde la fuerza, no desde el control constante, sino desde algo más inteligente, la repetición consciente. Cada vez que notas que estás volviendo al estado de atraso, no luchas contra eso, no te juzgas, no te frustras, simplemente haces un ajuste interno. Vuelves al estado elegido una y otra vez, no importa cuántas veces, porque cada vez que vuelves, debilitas el patrón antiguo y fortaleces el nuevo. Esto es lo que casi nadie hace. Las personas quieren cambiar rápido, pero no están dispuestas a sostener el cambio. Y sin sostener, no hay transformación real. Piénsalo así. Tu estado actual no se creó en un día, se formó por repetición. Y de la misma forma, el nuevo estado también se construye así, sin prisa, sin presión, pero con constancia. Y llega un momento donde ya no tienes que esforzarte, porque el nuevo estado se vuelve natural. Y cuando eso ocurre, tu realidad no tiene otra opción más que reflejarlo. En el siguiente paso, vas a entender cómo saber si realmente ya estás alineado, o si aún estás volviendo al estado antiguo sin darte cuenta. ¿Cómo sabes si realmente estás alineado, o si solo estás teniendo momentos de claridad? Porque hay una gran diferencia. Muchas personas creen que están cambiando, cuando en realidad solo están teniendo pequeños momentos de alivio. Se sienten bien por un rato, entienden el concepto, se motivan, pero su estado base no cambió. Y el estado base es lo único que importa. Entonces, ¿cómo reconocer si ya estás alineado? No es por lo que dices, no es por lo que piensas de vez en cuando, es por lo que es natural para ti. Cuando estás realmente alineado, ya no sientes urgencia, ya no sientes que vas tarde, ya no sientes que tienes que alcanzar algo. Hay una sensación distinta, más silenciosa, más estable, como si, de alguna forma, todo estuviera en su lugar, aunque externamente aún no lo veas. Esa es la señal real. No es euforia, no es emoción intensa, es ausencia de conflicto. Por otro lado, si todavía te sientes ansioso, si todavía comparas tu vida con la de otros, si todavía sientes presión interna constante, no estás fallando, solo estás volviendo al estado anterior. Y eso es normal, porque el cambio de estado no es un evento, es un proceso. Pero aquí está lo importante. No necesitas hacerlo perfecto. No necesitas mantenerte alineado todo el tiempo. Solo necesitas reconocer cuándo saliste y regresar, sin drama, sin culpa, sin resistencia, porque cada regreso consciente te acerca más a estabilizar el nuevo estado. Y cuando ese estado se vuelve dominante, todo empieza a cambiar sin esfuerzo. Pero hay algo que suele aparecer justo antes de que eso ocurra y que hace que muchas personas abandonen en el último momento. Y eso es lo que vamos a ver ahora. Hay un momento en este proceso que casi nadie entiende. Un punto donde todo parece confuso otra vez, donde las dudas regresan, donde incluso puedes sentir que nada está funcionando. Y la mayoría de las personas interpreta eso como un retroceso. Pero no lo es. Es transición. Cuando empiezas a salir de un estado antiguo, ese estado no desaparece inmediatamente. Todavía intenta mantenerse, a través de pensamientos, a través de emociones, a través de reacciones automáticas. Es como si una parte de ti intentara llevarte de vuelta a lo conocido. Y aquí es donde ocurre el error más común. La persona siente esa incomodidad y cree que significa que está haciendo algo mal. Entonces abandona, vuelve a pensar como antes, vuelve a sentirse como antes, vuelve a reaccionar como antes, y el ciclo continúa. Pero si entiendes esto, todo cambia. Porque ese momento de incomodidad no es señal de fracaso, es señal de que el estado antiguo está perdiendo fuerza. Y justo ahí es donde necesitas permanecer, no luchando, no forzando,
solo sin volver atrás, permitiendo que el nuevo estado se estabilice, aunque todavía no se sienta completamente natural, aunque todavía haya dudas. Porque la estabilidad no aparece primero. Primero viene la decisión de no regresar. Y cuando sostienes eso el tiempo suficiente, algo se reorganiza, no solo dentro de ti, también en tu realidad. Y en el siguiente paso, vas a entender cómo vivir desde ese nuevo estado, incluso cuando el mundo externo aún no cambió. Aquí es donde todo se vuelve real, porque es fácil sentirte alineado cuando todo está bien, pero la verdadera prueba aparece cuando el mundo externo no refleja todavía ese cambio, cuando las circunstancias siguen iguales, cuando los resultados no llegaron, cuando nada parece haber cambiado afuera. Y en ese momento surge la duda: ¿de verdad está funcionando? Y ahí es donde la mayoría vuelve atrás, vuelve a mirar la realidad como prueba, vuelve a reaccionar como antes, vuelve a asumir que nada cambió. Pero entiende esto con claridad: la realidad externa siempre va retrasada. Siempre. Es un reflejo, no una causa. Entonces, si tú cambias el estado hoy, no significa que mañana todo será diferente. Significa que el proceso ya comenzó. Y aquí está la clave que define todo. Puedes permanecer en el nuevo estado sin necesitar evidencia inmediata. Puedes seguir sintiéndote alineado aunque todavía no lo veas, porque eso es lo que separa a quien transforma su vida de quien vuelve al mismo ciclo. No se trata de ignorar la realidad. Se trata de no permitir que la realidad actual defina quién eres ahora. Puedes ver las circunstancias sin convertirlas en tu identidad. Puedes reconocer lo que hay sin asumir que eso es definitivo. Y cuando haces eso, algo cambia profundamente. Dejas de reaccionar y empiezas a sostener. Dejas de perseguir resultados y empiezas a habitar el estado. Y cuando el estado se vuelve dominante, la realidad no tiene otra opción más que reorganizarse. No por esfuerzo, no por control, sino por coherencia. Y en el siguiente paso, vas a integrar todo esto de una forma simple para que no vuelva a ser solo una idea, sino algo que realmente vivas. Aquí es donde todo se vuelve real, porque es fácil sentirte alineado cuando todo está bien, pero la verdadera prueba aparece cuando el mundo externo no refleja todavía ese cambio, cuando las circunstancias siguen iguales, cuando los resultados no llegaron, cuando nada parece haber cambiado afuera. Y en ese momento surge la duda: ¿de verdad está funcionando? Y ahí es donde la mayoría vuelve atrás, vuelve a mirar la realidad como prueba, vuelve a reaccionar como antes, vuelve a asumir que nada cambió. Pero entiende esto con claridad: la realidad externa siempre va retrasada, siempre. Es un reflejo, no una causa. Entonces, si tú cambias el estado hoy, no significa que mañana todo será diferente. Significa que el proceso ya comenzó. Y aquí está la clave que define todo. ¿Puedes permanecer en el nuevo estado sin necesitar evidencia inmediata? ¿Puedes seguir sintiéndote alineado aunque todavía no lo veas? Porque eso es lo que separa a quien transforma su vida de quien vuelve al mismo ciclo. No se trata de ignorar la realidad, se trata de no permitir que la realidad actual defina quién eres ahora. Puedes ver las circunstancias sin convertirlas en tu identidad. Puedes reconocer lo que hay, sin asumir que eso es definitivo. Y cuando haces eso, algo cambia profundamente. Dejas de reaccionar y empiezas a sostener. Dejas de perseguir resultados y empiezas a habitar el estado. Y cuando el estado se vuelve dominante, la realidad no tiene otra opción más que reorganizarse. No por esfuerzo, no por control, sino por coherencia. Y en el siguiente paso, vas a integrar todo esto de una forma simple para que no vuelva a ser solo una idea, sino algo que realmente vivas. Si llegaste hasta aquí, ya no puedes volver a ver tu vida de la misma forma, porque ahora entiendes algo que cambia todo. Nunca estuviste atrasado, nunca perdiste tiempo, nunca llegaste tarde a nada. Solo estabas viviendo desde un estado que no era el tuyo.
Y en el momento en que cambias ese estado, todo empieza a reorganizarse, no porque lo forces, no porque lo persigas, sino porque finalmente estás en coherencia con lo que quieres vivir. A partir de hoy, cada vez que sientas que vas tarde, detente. No corras, no te presiones. Recuerda, no es el tiempo, es el estado. Y en ese momento tienes una elección: volver al estado antiguo o permanecer en el nuevo. Ahí es donde se define todo. Si este video despertó algo en ti, no lo dejes pasar. Escribe en los comentarios: estoy en mi tiempo, no como motivación, sino como una decisión interna. Y si quieres seguir profundizando en estos principios, suscríbete al canal, porque aquí no solo vas a escuchar ideas, vas a empezar a entender cómo transformar tu realidad desde dentro. Tu vida no está tarde, solo estaba esperando que ocuparas el estado correcto. Y ese momento es ahora.